por ahí en Juan 13. Juan 13:15. Vamos a darle lectura a Juan 13:15. Dice así la palabra de Dios, todos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bien, te damos gracias, Señor, en esta tarde calurosa, pero gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, gracias porque pusiste en el corazón de mis hermanos, nuestras visitas, de estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Úsanos, Señor, a pesar de todos nuestros pecados, nuestros defectos. Y ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, y no solamente aprenderla, Señor, sino aplicarla a nuestra vida diaria. Y, Señor, que salgamos un poco mejor de como entramos, Señor. Y, Señor, tú sabes que tu palabra, Señor, transforma, edifica, Señor, y queremos salir edificados, Señor. Como siempre, Señor, que se escucha tu palabra. Alguna cosa aprenderemos nueva, Señor, alguna cosa nos la llevaremos en nuestro corazón, Señor. Gracias por ello, Señor, en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Un poquito menos. Haga como haga Jesús, como hace Jesús. Cuando nosotros nos toca tomar una decisión, la pregunta sería, ¿qué hubiera hecho Jesús? En nuestras decisiones que tomamos diarias, que son muchas, ¿cómo lo resolvería Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Pero esta vez será, haga como hizo Jesús. Él nos dio muchos ejemplos, bastantes ejemplos. Perdonó cuando tenía que condenar a alguien. Sirvió cuando a él tenían que servirlo. Cayó cuando muchos se hubieran ofendido, cuando muchos se hubieran defendido. Se acercó a las personas que fueron rechazadas cuando nadie las quería. Y muchas otras cosas. Pidió que amaran a nuestros enemigos. Entonces Jesús nos dejó muchos ejemplos, bastantes, como para nosotros tomar una decisión y hacer como lo hubiera hecho Él, o como lo hizo Él. Y estas cosas que mencionamos, pues parecen simples, pero en esa época en que se dijeron, era hagan de cuenta que causó una revolución en las conciencias de todos. Nosotros ahorita las oímos, pero pues así quizás muy a la ligera. Pero cuando el Señor las dijo, la gente de ese tiempo no estaba acostumbrado a oír eso. ¿Qué iban a entender? Que teníamos que poner la otra mejilla, que para ser el primero teníamos que ser los últimos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si muchas veces nosotros no entendemos, aquella gente menos. Entonces, el Señor Jesús revolucionó todo. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál debe ser hablando de hacer las cosas como las hace el Señor, cuál debe ser la meta de cada cristiano, cada persona que cree en Cristo? ¿Cuál es hasta dónde tenemos que llegar nosotros? Por ahí viene en el libro de discipulado, Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Que tenemos que llegar a la estatura. A la estatura. No. Sí. No es Filipenses, es Efesios. Es Efesios. Corríganme. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura de Cristo. No a la estatura del hermano, de la hermana. Nosotros no podemos compararnos con la hermana, con el hermano. Quizás algunos de nosotros seamos un poco mejor que el hermano, pero va a haber otro que es mejor que nosotros. Nuestra medida hasta donde nosotros tenemos que llegar es hasta la medida de Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Y aquí el Señor Jesús nos dio muchos ejemplos. A ver, el 13, dice el 13:15, dice, porque ejemplo nos ha dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y si vamos al contexto de este versículo, el Señor estaba en su última semana, por así decirlo, de que lo iban a crucificar y les lavó los pies a sus discípulos. Y el Señor dejó enseñanza de cómo debiera de ser las cosas. Por eso dice, así como yo he hecho, vosotros también háganlo. Y eso nomás era el principio de todo lo que iban a aprender toda esa semana de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:6. ¿Cómo debe andar el cristiano? ¿Cómo debe ser el cristiano? Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros tomáramos en cuenta nada más estas últimas palabras, debe andar como él anduvo. Tantos sermones que hemos escuchado, bastante estábamos haciendo la cuenta en esta mañana, son 54 semanas. ¿Cuántos? 54 semanas por mes, no por año. Si fuera una vez que viniéramos a la iglesia, una vez a la semana, ¿serían cuántas? 54. Si viniéramos una vez, si fueran 10 veces, suponiendo que el año tiene 10 meses, ¿cuántos serían? Imagínense cuántos sermones no hemos escuchado. Si nosotros nomás tomáramos y luego nos entra por un lado y nos sale por el otro, si nosotros nomás agarraríamos, si tuviéramos en cuenta esto, olvidemos que nos dan teología, que nos dan doctrina, todo eso sirve, ¿verdad? Las doctrinas son importantes, teología y tantas materias que llevan los pastores. Pero si nosotros ocupáramos nomás, debe andar como él anduvo. Sería suficiente. Debe andar como él anduvo. ¿Cómo quiere el Señor que ande?
como Él anduvo. Así de sencillo, así de fácil, así de sencillo. Pero, ¿qué pasa? Pues que tenemos que reflexionar en esta partecita, porque nosotros seguimos haciendo las cosas y continuamos haciendo las cosas que no deberíamos de hacer. Y las continuamos haciendo. Y no vemos, por así decirlo, a veces no vemos cambio, no vemos que quisiéramos nosotros parecernos a Jesús. Hemos escuchado bastante, bastante. El Señor nos ha dejado también muchos ejemplos. Entonces, la meta del cristiano debe ser llegar a ser como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Pues Jesús era un montón de cosas. Amar como Jesús amó, perdonar como perdonó Jesús, ser manso y humilde como Jesús. Y vemos aquí que en este pasaje del 13 dice que los amó hasta el final. Estaban ahí en la Pascua, en la fiesta de las Pascuas, y Jesús sabía que su hora, dice, había llegado. Y dice, estaba con sus discípulos y dice que los amó hasta el fin. Hasta el fin. Y miren lo importante que es que alguien, pues nuestros pastores, sepan hebreo, griego, porque esas palabras muchas veces nosotros no las interpretamos bien y tiene mucho significado las palabras, mucho significado tiene, que nosotros muchas veces no comprendemos. Por ejemplo, ahorita, que los amó hasta el fin. ¿Qué podemos entender nosotros? Pero hasta el fin, dice, hasta el extremo, hasta el límite. Todo eso. Muchas cosas significan. Así es que el Señor había amado a sus discípulos durante todo su ministerio aquí en la tierra. Así es que vemos que el Señor Jesús tuvo un amor por sus discípulos a pesar de todo lo que eran los discípulos. Acuérdense que todos somos humanos. Los discípulos, pues vemos que, pues cómo fallaban, también fallaban. Eran también, diríamos, lentos para entender. Después de que andaban con él, pues todavía no entendían las cosas. Como cuando se estaban viendo por ahí, que dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Y cosas de esas. Entonces, vemos cómo era el comportamiento de los discípulos. Así es que los amó hasta el final, a pesar de todo lo que eran ellos. Y vemos ya aquí cómo Jesús le lavó los pies y dijo que ya no los iba a llamar siervos. Si seguimos la lectura, dijo que ya no los iba a llamar siervos, sino que los iba a llamar amigos. O sea que les iba, el siervo, pues no sabe lo que, el siervo nada más obedece. Pero dice que él dijo, no, ya no van a ser mis amigos. Y a un amigo se le dice muchas más cosas, más cosas. Y eso el Señor nos dice que Él quería que sus discípulos supieran todo. No quería esconderles nada quería esconder. Así es que nosotros, si queremos ser como Jesús, pues debemos andar como Él anduvo, hacer lo que Él hacía. Y vamos a ver aquí algunas cosas de cosas que nos pasan en nuestro diario, nuestra vida diaria, y cómo lo resolvió
o cómo nosotros queremos resolverlo y cómo lo resolvía el Señor. ¿Ustedes creen que el Señor hacía trampas? Que el Señor podía que diga, no, pues vamos a poner un diablito aquí para no poner para no pagar tanta luz. ¿Ustedes creen que el Señor haría eso? Pues no. ¿Creen que el Señor robaría? No, no. Él no haría eso. Y bueno, ¿ustedes creen que el Señor alteraría la báscula para que pesara más o que pesara menos? Porque hay para pesar más, para que pese menos. ¿No es que el Señor haría eso? Pues no, porque estaba prohibido desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Proverbios 11:1. Vamos a ver un proverbio ahí. Lo que significa para el Señor el hacer las cosas bien. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Abominación. O sea, ¿qué pasa? El Señor detesta, le es desagradable muchas cosas. Y esta palabrita abominación, cantidad de veces se menciona en la palabra de Dios, muchas veces. Muchas veces. Así es que el Señor muestra que se preocupa por la honestidad. Entonces tenemos que hacer las cosas honestas, porque para Él dice que son abominación. Pero también el Señor se agrada, le agrada, cabal, mas la pesa cabal le agrada, le deleita al Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, como Él lo dice. Bien. ¿Queremos hacer nosotros las cosas bien? Pues fácil, hagámoslas como las hizo Jesús. Pero miren, hay cosas que no cambian. Muchas cosas cambian, pero hay cosas que no cambian. Y es que Dios honra a los que le honran. Si usted hace las cosas bien, dice la palabra de Dios, yo honro al que me honra. Cuando usted hace las cosas bien como las hacía el Señor, las sigue el Señor, honramos al Señor. Honramos al Señor. Primera de Samuel 2:30. La última parte dice, porque yo honraré a los que me honran. Y cuando hace usted algo bien, cuando hacemos algo bien, honramos a Dios. Honramos a Dios. Otra cosa, Jesús no nos ve a nosotros por nuestros errores. Si recordamos el pasaje de la mujer adúltera, la mujer que fue encontrada en adulterio, vamos a suponer que el Señor hubiera tenido la oportunidad de volvérsela a encontrar. El Señor con sus discípulos se encuentra otra vez a esa mujer. Y si cuando la vea, ¿qué va a decir el Señor? ¿Qué diría? ¿Qué dirían sus discípulos? ¿Qué diría el Señor? ¿Qué hubiera dicho el Señor? El Señor no hubiera dicho, ya ves, Pedro, ¿te acuerdas de aquella mujer adúltera que viene? ¿Ustedes creen que el Señor hubiera dicho eso? No. Nosotros
recordamos más lo malo que lo bueno. Nuestra mente humana nos hace recordar las cosas malas. Es cuando usted le puede decir a su ser querido muchas veces te amo, te quiera, pero si le dice una vez te odio, es suficiente para que se acuerde que usted dijo que lo odiaba. Es suficiente, pero el Señor no nos ve así. No lo ve así. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrarnos a otra gente, pero nosotros podemos pensar que esa gente no ha cambiado. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que no ha cambiado? Esa persona a lo mejor ya cambió y nosotros ¿te acuerdas de aquella? Ha de seguir igual. Pero gracias a Dios que el Señor no nos recuerda por nuestros errores. Eso no lo va a hacer el Señor. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Usted a su hijo le está diciendo cada rato. No, ¿verdad? Igual nuestro Padre. Así es que Jesús tiene compasión por todos los pecadores. Tiene compasión. ¿Por qué? Porque lo hizo. Lo hizo con la mujer adúltera. Lo hizo con Mateo, el publicano, que no lo quería nadie, que era judío y era cobrador de impuestos para Roma. Y lo odiaban, no lo querían. Pero el Señor lo rescató y lo hizo hasta su disposición. Así es que, así es. El Señor no nos recuerda por nuestros errores. Acuérdense que Él dice que los aleja. Y cuando tengan oportunidad, dice el versículo que así como el oriente del occidente, algo así, ¿no? A ver si estoy mal, me dice. ¿De qué? Del oriente y el occidente. Bueno, fíjense. Que los aleja. Dicen que si uno va, algo así, del oriente hacia el occidente, nunca jamás llegará a donde vaya a llegar. Que si va usted del norte al sur, está interesante. Interesante porque el Señor nos dice que así va a alejar nuestros pecados. Nunca, porque no se puede, dice, usted puede caminar y nunca va a llegar a su destino. Así que el Señor los aleja. ¿Sí? Otra expresión ahí en Lucas 7, 36, 39. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y hubiera entrado en casa del fariseo y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. 39.
Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo, este, si fuera profeta, conocería. ¿Conocería quién? ¿Y qué clase de mujer es la que le toca? ¿Qué clase de... Fíjense lo que le dijo. ¿Qué clase? ¿Cómo ya la estaba juzgando? Y estaba poniendo en duda que el Señor conocía el corazón de todos. Él conoce el corazón de todos. Y lo estaban pasando por ahí. Y el Señor le va a dar una clase a Simón. A ver, atrás, el 40 por ahí. Dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y le empieza a dar una cátedra de por qué amaba esta mujer. Él puede ver el corazón. No tan solo expuso el corazón de esta mujer, sino también expuso el corazón de Simón. Es lo que hizo el Señor. Bien. Cuando vino otro ejemplo, cuando le llegó la tentación a nuestro Señor. Acuérdense que estamos viendo qué haría Jesús, qué hizo Jesús y también qué debemos hacer nosotros. Cuando el Señor tuvo la tentación, ¿qué le dijo el enemigo? Las tentaciones vienen en cualquier momento y son diversas, muchas tentaciones para cada uno de nosotros. Bastante, bastante. Así es que cuando a nosotros nos llega la tentación, hay que hacer como lo hizo Jesús. Mateo 4:11, ¿qué le dijo el enemigo? Y se convierte las piedras en pan. Convierte las piedras en pan. Hasta adelante. ¿Y qué le respondió Jesús? No solo de pan vive él. Le estaba pidiendo, lo estaba atacando aquí por el hambre. El Señor venía de un ayuno. ¿Qué le dijo también? Lánzate desde el templo. Lánzate. Aquí el domingo lo desafió a poner a prueba confiando en la protección de los ángeles. Y el Señor, ¿qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Y después, ¿qué le ofreció? Los reinos del mundo, poder terrenal, gloria terrenal, a cambio de postrarse y adorarlo. No le estaba pidiendo, no le estaba dando, ofreciendo el enemigo cosas. Estaba haciendo algo grande. Nosotros con poquito ya nos estamos yendo. Estamos ofreciendo al mundo a sus pies. Y nosotros con poquito ya andamos por ahí patinando. Así es que, ¿qué tenemos que hacer cuando llegan las tentaciones? Seguir adelante. Seguir adelante, no desanimarnos, confiando en Dios y especialmente no nos apartemos. No nos apartemos. Porque, como dijimos hace rato, el Señor honra a los que le honran. El Señor ve lo que nosotros hacemos. Si usted está en una situación en que tiene que escoger o estar aquí o estar en otro lado,
usted escoge estar aquí, el Señor lo ve y le va a honrar porque usted escogió estar aquí. Es lo que va a hacer al Señor. Honra, honra. Otra. Nos han ofendido a alguien. ¿Cómo tenemos que responder? ¿Alguien nos ha ofendido? ¿Alguien ha hablado mal de nosotros? ¿Alguien nos ha traicionado? ¿Nos ha insultado por cualquier situación? ¿Nos ha dañado? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hizo cuando estaba en la cruz? Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros podemos decir, ¿cómo es que no? Sí saben lo que hacen. Sí saben, yo lo conozco, sí saben lo que está haciendo. No, no saben lo que está haciendo. No saben. Así es que, si alguien, mire, este pasaje en primera de Pedro, búscalo por favor, en el 2:21, primera de Pedro 2:21. ¿Cómo respondería Jesús? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿22? El 2:22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y el 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justa. Eso es lo que hacía el Señor. Acuérdense una vez más que estamos viendo qué haría el Señor y qué tenemos que hacer nosotros, cómo debemos de hacerle, porque Él ya nos dejó muchos ejemplos. Les voy a leer el 23, pero en otra versión dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Nosotros nos podemos equivocar fácilmente. Fácilmente. ¿Qué pasa cuando un hermano cae en pecado? ¿Cómo debemos de comportarnos? Bueno, la iglesia, perdón, la Biblia nos habla en Mateo 18 por ahí, cómo es la disciplina en la iglesia, cómo es la disciplina en la iglesia. ¿Qué haría Jesús? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. El ministerio de la iglesia que es restaurar o expulsar o sacar, es restaurar. La disciplina también es para restaurar. Con espíritu de mansedumbre. Aquí viene. Considerándote a ti mismo.
sea, mira, cuando vayas a alguien y lo quieras, si tú quieres ser espiritual, ves, restáurale con espíritu, considerándote a ti mismo. Si nosotros tomamos en cuenta esta parte, sí, no, pues yo no le puedo decir eso porque no lo voy a tratar así. Alguna vez quizás yo vaya a caer. A lo mejor no estamos viendo la viga que tenemos nosotros, estamos viendo la paja en el ojo ajeno. El Señor dice que el que esté firme, mire que no caiga. Todo eso nos debe de venir a la mente cuando queramos nosotros tratar a algún hermano que anda pues, en pecado. No sea, dice, que tú también seas tentado. Y ahí va a ser la, la situación. Quieres que te traten igual que como tú hubieras tratado a esta persona, áspero como lo hubieras tratado. Pues no. Dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Vamos a ver lo que hizo Pedro. Mateo 16, ahí en Mateo 16. Todos tenemos, en esta vida, todos tenemos un propósito para lo cual estamos aquí en la tierra. Todos tenemos un propósito. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús? Venir a salvar a los pecadores. Aquí en Mateo, te dije Mateo, ¿verdad? 16. 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Vamos a seguir leyendo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, algunos de los profetas. Seguimos leyendo. Él les dijo a vosotros, ¿y quién decís que soy? Adelante. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí nos pasamos hasta el 20. Entonces dice, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Le decía Pedro, no vaya, Señor, a Jerusalén, no vaya, te van a apresar, te van a hacer todo eso, no vayas, Señor. ¿Qué hubiera hecho, qué hubiera sido de nosotros si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro, que lo hubiera persuadido de que no fuera al propósito que Dios tenía para él, que a lo que venía el Señor a esta tierra? ¿Qué hubiera pasado? Pues todos nos iríamos al infierno. ¿Quién nos iba a salvar? ¿Se eso mismo? Pero ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí. O sea, ¿qué nos quiere
¿Qué enseñanza nos deja aquí? Que nadie nos debe apartar a lo que nosotros, por lo que nosotros estamos aquí en este mundo. El Señor nos da diferentes cosas, nos da dones, nos da talento. Todos tenemos un propósito. Miren aquí en la EBDB, todos tenían un propósito. Tú vas a ser el agua, tú vas a ser otro. Pero si te dicen, no, ya no les vayas a hacer el agua, no les vayas a hacer. No debemos que nadie nos pueda apartar. Y por ahí lo dice Pablo, ¿quién nos va a separar? Nada nos debe de separar. Nada, nada. Bueno, ya para terminar, después de ver todos estos ejemplos, pudiéramos decir, no, pues es que era Jesús. Era Jesús, Jesús sí podía hacer esto. Era Jesús. Pero ¿qué era Jesús? Era 100% Dios y 100% hombre. El Señor, lo vimos hace poquito, Él tiene sentimiento. El Señor tenía hambre, tenía sed. ¿Y qué dijo en sus últimas? ¿Qué le decía al Señor cuando estaba en la cruz? ¿Qué le dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así es que el Señor era hombre también, se cansaba. Para concluir, así es que cuando a nosotros vayamos a tomar una decisión, querramos hacer algo, hagámoslo como lo hizo Jesús. Bien, hermano, Dios les bendiga. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das muchos ejemplos, Señor, de cómo debemos comportarnos, Señor. Todo lo que a ti te agrada, cómo debemos hacerlo, porque nos has dejado muchos ejemplos. Muchos ejemplos nos has dejado, Señor, para comportarnos como tú quieres que lo hagamos. Y debemos de honrarte, Señor, con nuestras decisiones, porque tú lo ves todo, Señor. Tú sabes, Señor, que muchas veces podemos caer, Señor, sí, pero también dices que podemos levantarnos una y otra vez. Y, Señor, ayúdanos a comportarnos como tú quieres que seamos, para que en todo, Señor, tú te agrades, tú te honres, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Bien, hermanos, Dios les bendiga.